les invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 8. En Daniel 8 yo quise titularle en esta mañana El príncipe de príncipes prevalecerá. Es un título que se va a aparecer aquí en la lectura al final de este capítulo. Nos habla del príncipe de príncipes. Y ese príncipe de príncipes, hermanos, es Cristo. Toda la escritura apunta a Cristo. Así que no nos debe extrañar que en cada libro del Antiguo Testamento de alguna manera nos va a apuntar al Redentor de la historia. Pero hermanos, lo que quiero que hagamos énfasis hoy es acerca de conocer algunos atributos de Dios. Sabemos que Él es omnipotente y Él es el soberano, el que ha trazado el curso de la historia. Y conocer y recordar en un día como este acerca de que nada puede oponerse a su voluntad. Eso cambia la percepción, cambia la vida de un creyente, cambia nuestra cosmovisión ante cualquier circunstancia que estemos viviendo aquí en este mundo, sea difícil o por más complicado que parezca. Estamos entrando también, hermanos, a una parte, lo que es de revelación profética de este libro. Los primeros capítulos han sido de narrativa y mayormente, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 7 se escribieron en idioma arameo. La Biblia tiene muy pocos capítulos escritos en ese idioma, pero fueron precisamente en ese periodo donde vivieron en el exilio. Entonces libros como Daniel, como Esdras, Nehemías tienen fragmentos en arameo y en especial, hermano, era porque es un mensaje muy pertinente a las naciones, a los que estaban viviendo alrededor del pueblo de Israel, y todos esos acontecimientos llegó a ser el idioma oficial, pues de la nación, la potencia mundial en curso, hablaba ese idioma. Pero hermanos, a partir del capítulo 8, Daniel empieza a escribir en hebreo. Y eso nos da una pauta para que hagamos más énfasis en que es un mensaje para la nación de Israel. Y nosotros debemos de conocer a veces, no sé, tal vez no cualquier creyente en su vida devocional le gusta indagar o investigar bastante acerca de los libros proféticos, y más de este capítulo en adelante Daniel nos va a empezar a hablar de los últimos tiempos. Pero hermanos, en este capítulo yo quiero que meditemos en dos cosas. La primera es que Daniel recibe la visión de un terrible futuro. Y él está perplejo acerca de qué significa esa visión. Y Gabriel, el ángel, da esperanza para el futuro desolador. Es el que se le envía para que entienda esa visión. Esas dos cosas vamos a ver: la revelación que vio Daniel y también la interpretación que le da el ángel Gabriel. Y yo es mi deseo, hermanos, mi esperanza, que a partir de entender capítulos proféticos como estos, cambia, hermanos, nuestra manera de vivir actual. Siempre que nosotros vemos algún libro, algún pasaje, texto que tiene que ver con el futuro, nunca perdamos de vista que se nos deja para retarnos, para desafiarnos a vivir una vida piadosa hoy, aquí en el presente, hermanos. Déjeme hacer una oración más, porque no crea que me siento así muy cómodo en dar este tipo de mensajes. Yo sé que teníamos que llegar, pero se les dice pues a los teólogos que se dedican horas y horas y tienen cientos de predicaciones a hablar de libros así como Daniel, Apocalipsis, algunas epístolas acerca del fin de los tiempos, pero yo no soy alguien que tenga a lo mejor ese tipo de conocimiento. Sin embargo, hermanos, no debemos de abrumarnos, y se lo digo como creyente en general. Todos tenemos que aprender a venir a estos pasajes y verlo principalmente resaltando los atributos de Dios. Lo que sí es bien claro es lo que quisiera que meditemos, y usted lo va a ver durante esta predicación. Entonces, déjeme hacer una oración. Señor bendito, venimos delante de ti y quiero, Padre, que traigas una bendición a tu iglesia, para que no olvidemos, Señor, que tu palabra
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y también está ahí con un propósito. Y aunque hay veces que relegamos ciertos pasajes o que algunos creyentes no se sienten tan competentes como para venir a ellos y sacar, Señor, pues las verdades que están ahí y que es una mina, Señor, de tesoros a veces escondidos. Pedimos, Señor, de la ayuda de tu Espíritu Santo para que en este día tú des una bendición a tu pueblo y que eso sobre todo nos haga más semejantes a Cristo Jesús y salgamos de aquí diferentes, Señor, con una necesidad más profunda de adorarte y de postrarnos delante de ti porque eres el que ha trazado el curso de la historia y todo se va a cumplir, Señor. Eres el soberano y queremos que nuestro entendimiento acerca de eso, Señor, de esa verdad crezca. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver primeramente esto, la visión que recibe Daniel del futuro no es nada alentador, es algo terrible. Y ya hemos visto en predicaciones anteriores visiones similares que no son nada gratas y esta es una de ellas. Y en realidad confirman visiones que él ya ha tenido. Primero, hermanos, quiero que nos ubiquemos en el contexto, en qué exactamente, dónde se le fue revelado a Daniel. Mire, para eso vamos a leer los primeros 2 versículos que nos da esa información. En el 3er año del reinado del rey Belsasar se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Esto, hermanos, nos da una pauta de el año. Se puede ubicar más o menos en el 551 antes de Cristo. Para que se dé una idea, usted recuerda que se metió en un periodo de disciplina a la nación de Israel y ese periodo tenía que durar 70 años, hermanos. Aquí Daniel es muy probable que ya había superado 50 años de esa disciplina, unos 55 años viviendo en el exilio, viviendo fuera de Jerusalén. Y la visión que se refiere, dice, algo similar a lo que se me apareció, eso fue en el capítulo 7, quizá unos 2 años antes. Él está diciendo, Daniel, en este capítulo, yo tuve una visión de 4 bestias que les había descrito en el capítulo 7, pero pasaron unos 2 años y ahora volví a ver una visión. Y Susa, hermanos, la ciudad donde él se encuentra es una ciudad principal del imperio de Media y Persia. Pero es interesante que esa ciudad se encuentra a 400 kilómetros al este de Babilonia. A nosotros se nos describe que Daniel estuvo y fue llevado cautivo durante el reino de Nabucodonosor, estuvo en la capital, pero lo más seguro, hermanos, cuando él dice, yo me vi en ese río Ulai, es muy probable que él se vio como fue transportado del lugar. Dice, yo estuve en una de las ciudades más importantes de Media y de Persia y así como pudo haber sido transpuesto Ezequiel en sus visiones en el templo o en otros lugares, así le sucedió a Daniel. Está describiendo, no estaba en el lugar donde tenía que haber estado y vi cosas sorprendentes. Así, hermanos, algo que tenemos que no perder de vista es que Daniel, cuando empieza a escribir esto, les digo, se acaba el lenguaje escrito de los primeros capítulos en lengua aramea, pero ahora quiere que el pueblo de Israel, los que están cautivos con él y también los que se quedaron en Jerusalén, escuchen esto. Está en su idioma y es bien importante que nosotros nos ubiquemos en eso. Entonces piense un poco, hermanos. Fácil, unos 55 años donde asesinaron a tus padres, donde tomaron la ciudad, quemaron el templo y tienes que aprender otro idioma. Y piense principalmente, hermanos, en cómo sería la aflicción para aquellos que amaban a Dios. Ya no tienes un templo para ir a adorar. Ya no tienes un lugar de reunión con que estudiar y relacionarte con Dios.
Y aquellos que amaban y anhelaban, o sea, volver a tener su país y regirse ellos mismos con sus reyes y sus leyes, ahora están siendo afligidos con un idioma extraño, con religiones completamente paganas y bien distintas, porque todos sabemos que es el único Dios, el que está por encima de todas las religiones, el único y verdadero Dios al que adoraba a Israel. Pero si tú eras alguien que amaba a Dios, ahora parecieran días sin esperanza. Y es necesario que ellos conozcan esta visión, y así se nos va a escribir en los siguientes versículos. Fíjese bien lo que se le fue revelado al profeta Daniel, y que tiene que ver, digamos, mayormente a una visión pues más a corto y mediano plazo, más que también se le van a revelar acontecimientos de los últimos días, pero en específico son acerca de los siguientes décadas. Mire, vamos a leer lo que vio Daniel en el versículo 3. Alcé pues mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció, el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y hacia dónde podía librarse de su poder, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Al estar yo observando, vi que un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie quien lo librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, y le quitó su sacrificio continuo, y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Son 2 bestias, y es exactamente paralelos a las visiones que encontramos incluso en el capítulo 2 de algo que vio Nabucodonosor, y en el capítulo anterior. Pero aquí, hermanos, se le manifiestan con otras figuras, pero se refieren a los mismos reinos. Más adelante vamos a ver eso. Sin embargo, hermanos, Daniel vivió la transición de los 2 reinos representados en esa visión. Literalmente, hermanos, esa visión de ver un cordero, un carnero con 2 cuernos, uno más grande al otro, son los imperios de Medo y Persa, donde precisamente, hermanos, Daniel había profetizado, y lo que se nos describe en capítulo anterior, vaya al capítulo 5. Aquí, hermanos, está la narrativa adelante de esta visión del capítulo 8. Daniel, hermanos, no crea que tiene una cronología de tiempo así como nos gustaría, ¿verdad? Se escribió en un orden cronológico, sino que estos acontecimientos del capítulo 5 sucedieron después de que Daniel vio esta visión. Él la cayó, pero ahora en su libro profético decide escribirla al final. Y fíjese a qué se refiere. Solamente le voy a leer los últimos 2 versículos, si usted los recuerda. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Eso se refiere, hermanos.
en la escritura en la pared, cuando nadie podía interpretar, y Daniel le dice, hoy se acaba tu reino. Es exactamente cuando, pues es una traducción, un chivo con un cuerno cornea a ese carnero de 2 cuernos, y así es como termina el reino, donde está aquí describiéndose en el capítulo 5. Daniel, hermanos, vivió varios imperios. Él vivió hasta la edad muy anciana, pero desde Nabucodonosor, él le toca vivir en 3 potencias mundiales, hermanos. Entonces, él está describiendo simplemente esas 2 bestias, es la transición de 2 reinos, y a Daniel le tocó vivir una de ellos. La tierra gloriosa es Palestina, es notable la guerra contra el reino de Dios. Él menciona eso. Entonces, déjeme aclarar, se me hace que me confundí un poco. Esos 2 cuernos es el imperio medo y persa que le quitaron el control a Nabucodonosor. Y el chivo que va a salir después con un cuerno es el imperio de Grecia, que ese sí no le va a tocar vivir a Daniel. Entonces, es eso, hermanos, lo que está viendo Daniel. Más adelante lo vamos a ver con detalles, pero en esta visión nos habla de la tierra gloriosa, esa es Palestina. Y es notable, hermanos, de que todo eso que está viendo Daniel, dice, hay una guerra contra el reino de Dios. Se están levantando figuras y personajes que quieren derrotar al príncipe de príncipes. Entonces, él quiere saber cuánto va a durar. Él quiere saber, hay muchas preguntas en su mente seguramente, pero una de ellas y las principales, ¿cuánto va a suceder? Y eso se nos describe en los versículos 13 y 14. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y el santo le respondió, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. A Daniel, hermanos, se le dan cifras, se le dan visiones y figuras que son necesarias, y es suficiente de lo que tenía que conocer los judíos de ese entonces. Y aunque a Daniel se le queda perplejo su mente y trata de resolver muchas interrogantes, lo que sí es claro, hermanos, es que simplemente acabará ese tiempo de aflicción. O sea, esos personajes ángeles que se menciona, esos 2 hombres que están hablando, o se les refiere más bien aquí como santos, ellos están diciendo, hay un fin, 2360 días, tardes y mañana. Entonces, tal vez no nos vamos a meter, hermanos, exactamente, porque quiero decirle que hay varias posturas de exactamente qué son esos números. Y sin duda, pues hay teólogos que han invertido bastante horas, expertos en idiomas y viendo panorama de la Biblia, pero aún así ellos no concuerdan a veces en sus conclusiones. Lo que sí es seguro, hermanos, y es lo que yo quiero que cuando uno vaya a libros como Daniel, vea simplemente las cosas que son bien claras. Simplemente, hermanos, terminará ese tiempo de aflicción. No va a ser eterno. Nunca vio Daniel una visión donde se están levantando contra el trono de Dios, están interrumpiendo el sacrificio continuo, y jamás se va a recuperar el pueblo de Dios. El reino de Dios va a desaparecer. Nunca se nos dice eso, sino que se nos dicen cifras. En algún punto va a terminar eso. No es para siempre esa aflicción. Y eso es lo que tenía que entender, hermanos. La visión, hermanos, también nos muestra de que parece que es algo que va de mal en peor. O sea, se nos describe una bestia espantosa, tiene 2 cuernos y está corneando, y dice, ninguna bestia podía contra ella. Entonces hubieron muchos imperios y a todos los aplastó. Y parecería que era algo así imposible de derrotar, pero aparece una bestia peor. Y ahorita que veamos los detalles, pues vamos a ver que efectivamente se trataba de eso.
Estamos viviendo días complicados, pero van a venir días más complicados porque viene una nación más terrorífica, con más poder y también con unas ideas que también pues no son acordes y en sintonía al reino de Dios. Todo esto, hermanos, hasta este punto para Daniel no es claro el fin, pero los detalles se le conceden en esta segunda parte que yo quise ponerle encabezado. Gabriel da esperanza para el futuro desolador. Es uno de los ángeles que poco se menciona el nombre, pero este personaje va a aparecer y se le va a dar la interpretación a Daniel, y aquí es donde ahora sí vamos a tratar de entender muchas dudas. Ahorita solamente leímos así de manera descriptiva qué vio Daniel, pero ahora, hermanos, todo eso, aunque parece desalentador, desolador, termina en esperanza. Fíjese el versículo 15 en delante. Continuamos con la lectura. Y ahora, Señor Dios nuestro, y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre los márgenes del río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin, me dijo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios no se desprende de la humanidad y Él tiene contacto principalmente pues con sus hijos, con aquellos profetas que tuvieron ese oficio específico, hombres que Dios escogió para que recibieran revelación acerca de la voluntad de Dios. Y Daniel, como profeta, después de ver esa visión, dice: no te voy a dejar así, a ti se te va a revelar qué cosas voy a hacer yo a partir de esa visión que tuviste. Entonces, si se fijan, está diciendo también un día Gabriel se empieza a dirigir a Daniel y le dice específicamente: esto es acerca de los últimos días. Y sobre todo en el versículo 19 dice: sucederá al final de la ira. Y eso, hermanos, principalmente lo más probable y con lo que más concuerdan los estudiosos es que se refiere específicamente al final de la ira de la disciplina de Dios. ¿Qué va a ocurrir cuando se levante la disciplina esos 70 años? Entonces, así es como vamos a ver el movimiento de las potencias mundiales que está aquí por venir. Primero que nada, otra vez se empieza a describir la misma visión que vimos en los versículos previos, del 3 al 14, pero ahora ya se va a empezar a explicar. Fíjese el versículo 20. El carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Así que se está revelando, hermanos, que esas bestias eran los imperios que le tocó vivir a Daniel. Hay un cuerno más grande que el otro, como se describe aquí en la primera bestia, y ese es Persia. El imperio medo-persa siempre fue más notable, Persia. Y después, cuando empieza a hablar de esta misma figura, de que tenía poder y aplastaba a quien sea, pero tener esa que no es simetría, también nos apunta a lo mismo que se nos describió en el capítulo anterior. Ahora con figura de oso, vaya al capítulo 7, versículo 5, y es exactamente
las mismas naciones que se refieren aquí. Ahora hablando de una bestia que vio en esa visión 2 años atrás, dice, otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así, levántate, devora mucha carne. Entonces es otra manera de decir, no es simétrica esa bestia, hay algo más grande, por eso camina distinto, ¿verdad? Porque pues tiene patas más largas. Y es eso, hermanos, cuando uno ve la historia, el imperio medo-persa siempre se notó mayor poderío en Persia. Y ahora hay otras versiones que nos describen la segunda bestia. Dice, es un chivo, y ese chivo es Grecia. Y ese chivo tiene un cuerno, y en otras traducciones dice, iba con tanta velocidad que incluso sus pies no tocaban el suelo. Así se puede traducir también. Y eso nos está haciendo alusión al poder de conquista que tuvo ese imperio. Ese cuerno que se refiere al primer rey, hermanos, es Alejandro Magno, o mejor conocido como Alejandro el Grande. Y esa velocidad de conquista, hermanos, lo que le tomó al imperio medo-persa conquistar al imperio de Nabucodonosor, a lo que era Babilonia, a extender sus territorios. Alejandro Magno, hermanos, solamente en 3 años pudo derrotar a ese imperio que era grandísimo. Entonces es esa bestia. Dice, ese cuerno pues no prevaleció para siempre, sino que de ahí salen otros 4 cuernos. Y eso es exactamente lo que ocurre históricamente. Cuando usted lee la historia, Alejandro Magno nunca alcanzó a designar quién iba a ser su sucesor. Sí tuvo hijos, pero nunca pudo decir oficialmente quién iba a tomar su trono. Entonces, de repente su muerte, pues hay algunas teorías de que fue una enfermedad, algunos piensan que fue envenenado, pero simplemente al no designar a algún heredero al trono, sus generales se reparten el reino. Y esto concuerda exactamente con la historia, hermanos. De uno de esos 4 generales que se refiere a Siria, o usted tal vez haya escuchado acerca del imperio Seleuco, de ahí se levanta un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Entonces, recapitulando para que no pierdan la visión. La primera bestia de los 2 cuernos es el imperio medo-persa. La segunda bestia es el imperio que promovía la religión de los griegos. Y ahí Alejandro Magno es el cuerno grande, los 4 cuernos son sus generales, cómo se divide el imperio, pero dice hay un cuerno que sale, un cuerno pequeño que sale de uno de esos 4. Entonces también los estudiosos siempre han concordado que lo más probable es que era Antíoco Epífanes. Esto, hermanos, ya es el año 175 al 164 antes de Cristo. Entonces ya son unos 250 años después de Daniel. O sea, Daniel se le está revelando cómo va a ser toda esa transición de poderes. Ahorita vamos a conocer más acerca de Antonio Epífanes, porque usted recuerda que se menciona en esa visión a alguien que se está sublevando contra el reino de Dios, y lo vemos más en específico en estos versículos 23. Regresemos ahí a Daniel 23 al 25. Dice, al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Entonces se fijan, ahora ya Daniel está recibiendo más información de qué es todo lo que vio.
Gabriel se está encargando de darle más detalles acerca de esos personajes que se avecinan. Y este Antíoco Epífanes, hermanos, cuando uno lee la historia y los detalles, es alguien que profanó terriblemente el templo de los judíos. Aquí, hermanos, recuerde, si ya es el 175 después de Cristo, ya se restauró el templo en ese tiempo de Esdras y Nehemías. El templo que había sido destruido por Nabucodonosor se reconstruye, empiezan otra vez a haber sacrificios, pero un siglo y medio antes de que nazca Jesús, ese templo se profana. Eso es un templo que existió antes del templo que construye Herodes. Entonces ese templo se profana y quiero que sepan un poco de detalles de esos. Antíoco Epífanes, este emperador griego, hizo cosas terribles. Acuérdense que el sistema mundial y sobre todo las naciones de esa época se les hacía increíble que Israel solamente tuvieran un Dios. O sea, siempre todas las naciones nos hemos regido con muchos dioses. Y lo que Alejandro Magno siempre vio de manera muy positiva, él no tenía mucho problema con los judíos, sino al contrario, vamos a ver que él tenía un respeto por Dios, pero este otro emperador no, él lo quería completamente destruir. Entonces, concuerda, hermanos, con lo que está diciendo Daniel. Va a levantarse un personaje que va a hacer lucha contra los santos y los va a afligir. Y piense, si usted es un judío de esa época y dice, no nos ha ido nada fácil, pero significa que va a empeorar. Sí, va a empeorar. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios ha anticipado todo eso. Él lo ha ordenado. Y mire, para ver los detalles que hizo este personaje, Antíoco Epífanes, uno pues no es judío, hermanos, pero fueron forzados a que hicieran cosas abominables. Él sacrifica un gran cerdo ahí en el altar de los judíos. Dicen que con su sangre rocía una imagen que ellos tenían de Moisés. También el altar, o sea, lo que hacía el sumo sacerdote, algo tan sagrado y que nosotros como creyentes comprendemos un poco cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Se tiene que matar una víctima para que esa sangre la vea Dios cuando baje al propiciatorio. El templo de los judíos tiene dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto donde estaban los querubines y el sacerdote rociaba ese lugar. Era lo más sagrado que podía tener un judío, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios venía a ese lugar santísimo y se comunicaba con su pueblo. O sea, se era visible antes del cautiverio, hermanos. Venía la nube, la presencia de Dios, y si veía la sangre, él decía, hubo una víctima y voy a pasar por alto los pecados de toda la nación. Pero ahora este emperador, ¿qué está haciendo? Un animal inmundo está cubriendo, se está burlando. O sea, por eso concuerda todo con que dice, va a hacer guerra contra el príncipe. O sea, está profanando su lugar más sagrado. Y no solamente hizo eso, hermanos, obligó al sumo sacerdote y a otros judíos más a que comieran de ese cerdo. Entonces, yo creo que si fuéramos judíos, si fuéramos de esa época, estaríamos en shock, hermanos. O sea, los judíos radicales y también piadosos del Dios vivo, para ellos les servía la sangre. Y decía, ¿cuándo va a terminar esto? Y Daniel se le está anticipando todo esto. Se les hace difícil que vivimos en estos días, pero va a empeorar. Sin embargo, todo ese poder no es de esos personajes. A ellos se les otorgó. ¿De quién? Del soberano, hermanos. Tenemos que nunca perder de vista de eso. Algo más que hizo este personaje, Antíoco Epífanes, es que apagó la lámpara que ardía continuamente. ¿Ha visto esa lámpara de 7 brazos de los judíos? Todos los días se le ponía aceite y nunca se dejaba de apagar.
Incluso antes de que fuera destruido el templo de Salomón, antes de que Daniel fuera llevado exiliado, se creía que eso era una flama, o sea, que se mantenía prendida de manera milagrosa. O sea, no tiene una explicación física cuando uno lee los relatos de dónde sacaban el aceite y por qué duró prendida por siglos, hermanos. Este emperador la apaga. Entonces se fijan, es una burla y Dios está permitiendo todo esto. Fíjese en qué termina. Versículo 26, la visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, le decía el ángel a Daniel. Acuérdate que también se te dieron cifras de días para que esto termine. Dice, se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Este es el capítulo 8 de Daniel, hermanos. Pero ¿por qué venir y entender y qué provecho nos trae ahora, 2024? Retomar acontecimientos proféticos que principalmente se cumplió la mayoría de este capítulo 8, pero hay cosas que no se han cumplido aún, hermanos, y quiero que pasemos mayor tiempo pensando y meditando en eso. A Daniel, hermanos, le trae una carga, se queda con una carga de bastante tiempo porque él probablemente tendría unos 70, 75 años y todavía tenía que vivir unos 15 años más y algunos piensan que pudo haber llegado a los 90 años fácil. Y él se quedó con esa carga, o sea, ¿qué significa esto? ¿Y cuándo va a suceder? Y cosas de que él como profeta y como se le revelaron, pues se quedó de alguna manera incómodo y con esa carga. Y cualquiera, hermanos, que ame a Dios y que vea y viva en medio de una generación donde parece que todo está empeorando, te quedas con la misma carga. Sin embargo, esto se queda registrado para el uso de futuras generaciones. Cuando Gabriel le dice al final de ese capítulo, dices, tú guarda en secreto la visión porque se refiere a muchos días aún lejanos. Entonces la guardó, la escribió, pero era para eso, porque Daniel tal vez no iba a vivir los futuros acontecimientos y lo revelado en esa visión, pero sí el pueblo de Dios y también nosotros, hermanos, tenemos que sacarle provecho a eso. Daniel, hermanos, se siente agotado como cualquier profeta que tiene un encuentro con Dios y sin embargo la vida sigue adelante. Dice, volví a mi rutina. Me tuve que atender nuevamente los asuntos del rey. Y cualquier piadoso, hermanos, y también nosotros, no nos queda de otra. Aunque a veces tengamos capítulos complejos de la Biblia, aunque a veces tengamos muchas dudas de los acontecimientos que estamos viviendo, la vida sigue y nosotros tenemos que seguir pues nuestro curso, ¿verdad? Y quiero, hermanos, que empecemos a considerar algunas cosas. Daniel, pues sin duda se quedó sin algunas respuestas, pero sí recibió las necesarias. Tal vez él, como no iba a vivir esos acontecimientos, pues se quedaron simplemente con una información que dice, a mí no me sirve todo por completo, pero sí le servía, hermanos, para tener una fe fortalecida y decir, Dios, estás cumpliendo todo lo que estás revelando. Acuérdese, Daniel ve esta visión antes del capítulo 5, donde le tocó ahora sí experimentar la transición de esos reinos, de cómo toma el imperio medo-persa y termina con el imperio de Nabucodonosor. Pues remóntese ahora sí a las 4 figuras, donde ve Nabucodonosor una estatua con la cabeza de oro, los hombros de plata, el vientre de bronce y hasta abajo vienen los pies combinados de acero, de hierro y con barro, ¿verdad? Entonces Daniel vivió el imperio de Nabucodonosor, esa cabeza de oro, y después, mientras vivía esa figura de
de los hombros y brazos de plata, que era el imperio medo-persa, ahí también se le recibe esa visión y dice, esto va a terminar también y te va a tocar vivir otro imperio, el imperio de Grecia, cuando ya empieza a bajar la figura de bronce o la bestia, el oso o este carnero de 2 cuernos. Entonces, fijan, es exactamente la misma nación, pero con diferentes figuras. Y hermanos, Daniel fue escrito, y quiero que consideremos esto, ¿en qué nos va a servir habernos pasado un domingo en Daniel 8? Sospecho que a veces hay predicadores que sí lo pueden enseñar, pero más como en una célula, en un estudio. Pero ¿por qué Dios nos quiso traer este mensaje hoy? Y quiero que consideremos esas cosas que podemos aplicar a hoy en día. ¿Cómo nos puede ser de bendición? Primero que nada, hermanos, Daniel fue escrito para alentar a los exiliados al revelar el programa de Dios para ellos. Ese fue un propósito de Daniel, porque no es nada fácil la afrenta en la que ellos vivían. Y también, hermanos, nosotros no somos muy distintos a los piadosos judíos que vivieron en esa época de Daniel. Ellos eran afligidos, sin duda, pero nosotros también tenemos aflicciones similares. ¿Por qué? Porque vemos cómo también todo está empeorando. Hay naciones que también tienen un poder increíble para aplastar y para levantarse contra Dios. Pero sin embargo, conocer que Dios sabe y tiene todo eso en control, pues nos hace recordar de que se tiene que cumplir hasta el final lo que Dios prometió, ¿verdad? Tenemos, hermanos, pruebas de la fidelidad de Dios para confiar en los eventos futuros. ¿Por qué? Porque a Daniel se le dan estas revelaciones y se cumplieron exactamente. Y lo que falta de cumplirse, hermanos, es algo que tiene completa seguridad y fidelidad. Entonces, tiene que fortalecer nuestra fe y decir, ¿qué otras cosas vienen en la Escritura que no hemos visto? Nos habla de la segunda venida de Cristo, que Él va a venir y terminar ahora sí con todo este mundo que va en decadencia. Esas pruebas, hermanos, no quise pasar tanto tiempo en esos años, pero solamente déjeme decirle esto. Hay historiadores como Josefo que es tan sorprendente todo lo que ellos detallan de cómo se cumplió al pie de la letra eso que vio Daniel, lo que ya pasó. A tal grado, hermanos, que los judíos cuando leen la escritura de Daniel y están viviendo en el imperio de Medio Persa, este historiador judío que vivió después de Cristo, pero que conocía la tradición oral de los judíos, deja un relato donde dicen, cuando entra Alejandro Magno a Jerusalén y ve a los sacerdotes, él se postra y uno de sus oficiales le dice, ¿por qué te estás arrodillando ante otro pueblo, otra religión? Dice, no me arrodillo delante de ellos, me arrodillo delante del Dios que está detrás de ese sumo sacerdote. ¿Y qué creen que hacen el sumo sacerdote? Le muestra la profecía de Daniel y dice, tú eres ese cuerno que estábamos esperando. Sabíamos que ibas a venir en algún momento y ibas a destruir a ese imperio de Medio y Persa que nos tenían afligidos, hartos. Entonces, Alejandro tuvo más favor con los judíos, les permitió regirse con sus leyes, cosa que le pidió ese sacerdote, ese sumo sacerdote, y es algo que volvió a echar a perder Antíoco Epífanes. Pero hermanos, o sea, los judíos tenían esta profecía y ya pasó y tuvo un cumplimiento exacto. Pero nosotros también estamos aquí, hermanos, para creer que con esa misma fidelidad podemos confiar de que Cristo va a venir y va a terminar con toda la maldad. Y eso, hermanos, no se va a apreciar hasta que nosotros también nos detengamos un poco y considerar que estamos de mal en peor. No se va a apreciar nunca, hermanos, la venida de Cristo y arreglar esto si no nos detenemos y somos honestos
de que se necesita esa restauración. Entonces, también, hermanos, quiero que estemos conscientes de que al igual que en esa época crecía la maldad, hoy estamos igual. Y yo quise indagar, hermanos, algunos datos porque hay países donde, o épocas, o ciudades, donde si no estamos viviendo en una maldad profunda, como que perdemos de vista esto. Hace poco en una salida al café que teníamos los jóvenes, ya me incluí con ellos, yo soy chavorruco, pero estaba con los jóvenes. Y nos decía Abraham, ¿a qué le temes, Abraham? Dice, sinceramente, yo creo que a nada, porque nací en Juárez, ahí me crié. Entonces, suena así, ¿no? Pero dice, en Juárez, o sea, cuando veías que habían hasta 100 muertes diarias, o sea, salías con una expectativa de que si alguien te seguía, te tenías que hacer un protocolo para asegurarte de que no te iban a matar a ti. O sea, eso se me quedó de por vida. Todavía si veo aquí en Chihuahua que ya pasó esa época y voy manejando y veo que traigo un carro atrás, tengo que hacer ese protocolo de irme, dar 2 vueltas a la izquierda y que ya no me siga. Ahora sí llego a mi casa. O sea, me quedé con eso. Entonces sabemos, lo decía de juego, sí tenía temores, pero era una manera de decir, viví en una ciudad completamente terrible y era la número 1, ustedes conocen, la ciudad más violenta de todo el mundo llegó a ser. Y aquí está, ¿verdad? A pocos kilómetros de donde estamos. Pero hermanos, si no estamos viviendo en una época de guerra o de desierto, aflicción de la maldad, no significa que no está creciendo la maldad. Entonces yo quise, hermanos, quiero aprovechar, pues espero estos siguientes 5 minutos para darles un panorama general de cómo está la maldad a nivel mundial. Y quiero comentarles algunas cosas, empezando por la violencia, por las muertes de las guerras. A veces olvidamos de cuán atroz es una guerra, hermanos, pero para que se den una idea, en el siglo XX murieron 150 millones de personas a causa de la guerra. Principalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron las cifras más altas, pero han habido guerrillas, han habido movimientos y hasta la fecha, pero piense esa cifra, 150 millones de personas en el último siglo, en el siglo pasado. Y eso, hermanos, pues nos habla también de que afecta a la pobreza extrema. Para que usted entienda la pobreza extrema, se le define así a las personas que pueden vivir el día gastando menos de $2 para comer y saciarse de sus necesidades. Con $1.9 al día ellos sobreviven. ¿Y cuántas personas hay viviendo en esa condición, hermanos? De la población mundial, el 9.2% viven de esa manera. Y a lo mejor no es una pobreza extrema lo siguiente, pero el 26% de la siguiente pobreza, que no es tan extrema, vive con $1.9 a $3.6 al día. Suma ese 26% más el 9%, o sea, más de un tercio de la población, hermanos, está en pobreza extrema. Quiero, hermanos, o sea, que considere eso, o sea, cómo ha sido afligido la humanidad con tanta violencia, con tantas muertes, con tanta pobreza, pero ¿de qué otras maneras somos afligidos, hermanos? ¿De qué otras maneras crece la maldad? Y hay algo, hermanos, que a veces no hablamos y se nos hace grotesco y casi no mencionamos, incluso de los púlpitos, y es acerca de cómo ha crecido la pornografía a nivel global. En la pandemia se ha disparado, hermanos, pero quiero que entienda lo siguiente. La industria global de pornografía se estima que tiene ganancias mayores a 97 billones de dólares. Entonces, yo creo que ni nos lo podemos imaginar, ¿no? Qué tantos ceros son. Y aunque sí sepamos, ¿no? O sea, no son millones, son billones, ya son miles de millones. Y ya está llegando a los 100 billones, entonces es una industria completamente poderosa que se está consumiendo, gente pagando y pagando por ver eso. Para que se dé una idea, hermanos, el 30% de toda la información
que se transfiere por internet es pornografía. Es muy semejante el número de descargas. Es un 35% de todo lo que se descarga en el planeta, imágenes o videos, el 35% es pornografía. 64% de las personas jóvenes entre 13 y 24 años tienen actividad mensual, semanal de ver pornografía. Son datos, o sea, de todo el mundo, un panorama. En Estados Unidos, hermanos, esto es bien triste, la edad promedio donde ya un niño tiene contacto con pornografía es a partir de los 11 años. Ellos ya, o sea, no se han librado de eso. Y hay otras cifras, hermanos, que no, pues me siento hasta incómodo decirlos para que se dé idea también del poder que tienen los sitios web. Reciben mucho más tráfico que Netflix, Amazon y Twitter combinado. Si lo quiere ver en cifras más exactas, se cree que hay 4 millones de sitios web pornográficos, que eso representa un 12% de todas las páginas web que existen en internet. 12% son sitios de pornografía. Entonces, hermanos, esto cómo ha afligido al pueblo de Dios. Y es una cifra que también se me hace bien difícil decirla, pero la tengo que decir. En Estados Unidos es donde se obtienen esos datos más fácil, porque ese tipo de encuestas no se hacen en otros países. Pero para que se dé una idea, 1 de cada 5 pastores jóvenes y 1 de cada 7 pastores mayores son consumidores habituales de pornografía. Eso suma un total de 50,000 líderes eclesiásticos en Estados Unidos. Entonces, hermanos, hasta ahí ha crecido la maldad. Se ha metido no solamente a la iglesia, sino también a sus líderes. ¿Por qué, hermanos? Porque es demasiado. Se cree que en el 2018 lo que se consumió en videos, si uno sumara esas horas, equivaldría a 665 siglos consumidos de pornografía. Entonces, todo esto, hermanos, es nada más para que usted entienda de que la maldad está creciendo, el pueblo de Dios está siendo afligido. Tenemos que agregar también la persecución a los creyentes. Más de 360 millones de cristianos viven hoy altos niveles de persecución y discriminación, según el informe presentado por una organización cristiana evangélica. Hoy en día, hermanos, esa es la aflicción, hermanos. Y yo me estaba sorprendiendo porque lo que conocemos como la ventana 1040, los países musulmanes que tienen más persecución a cristianos, México ya está entrando a esas cifras. Somos de los países, de hecho, de toda Latinoamérica, el país que más persigue a cristianos. Y esta organización cristiana que estudia esos niveles de persecución al cristianismo dice que por 30 años han estado investigando eso, sacando las cifras, pero dice, de 30 años a la fecha solamente va creciendo. La pobreza puede disminuir, viene la pandemia y volvió a subir, pero dice, la persecución de los cristianos, esa siempre va en aumento. Entonces, ¿por qué es necesario pensar en eso, hermanos? Porque los mismos poderes del mal, no debemos de perder de vista, hermanos, que Dios tiene control incluso de eso. Regrese al capítulo 9, pero fíjese el versículo 22. Esto espero que al igual que a mí también le dé esperanza. Fíjese lo que dice aquí: el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Simplemente tener este versículo, hermanos, pero no con su poder, es que ese poder, lo crea o no, se le otorgó de Dios. Dios ha permitido que naciones y que imperios se levanten, pero ese poder no es propio, o sea, Dios lo permite, Dios sigue siendo el soberano. Y usted no tiene que perder de vista, ni tú ni yo. Eso es algo que nos muestra que Dios tiene poder. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura.
Quien afligió a Job fue Satanás, pero Dios le permitió. Y eso mismo ha pasado, hermanos. Suena algo increíble, pero estamos siendo afligidos y Dios lo está permitiendo, y ese poder proviene de Dios. Obviamente Dios no tienta a nadie. No podemos otorgarle a Él el pecado de tuyo o mío, porque eso ya es meterse con nuestra voluntad. Pero debemos de entender quién es el soberano. Los que odian la maldad, hermanos, anhelarán siempre con fervor su venida. Por eso tenemos citas como segunda de Timoteo, y aliste su Biblia porque quiero que leamos algunas citas, empezando por esta. Ya concluyendo nuestro mensaje, quiero que entendamos que es un tema tan importantísimo hablar de la segunda venida de Cristo, del control que tiene Dios sobre las naciones, pero sobre todo de que todo esto va a terminar. Fíjese que dice 2 de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo describe el apóstol Pablo aquí a los creyentes? Un verdadero creyente, hermano, tiene que anhelar su venida, tiene que amarla. ¿Por qué? Porque es lo mismo que amaba a Daniel. Yo quiero que vengan esos días ya. Y es necesario recordar este hecho que está en la Escritura prácticamente, hermanos, en todo libro del Nuevo Testamento. Usted va a encontrar pasajes, y no nos va a alcanzar el tiempo, pero a lo mejor algo así muy rápido, solamente para que estemos conscientes de la importancia de lo que estamos teniendo hoy en día al hablar de este tema. Vaya al libro de los Hechos 1, les leo el versículo 11. Les dijeron, esos ángeles que vieron a los discípulos cómo contemplaban a Jesús subir al cielo, le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y eso nos tiene que dar esperanza, hermano. Daniel estaba hablando de eso. No va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque va a venir Jesús. Jesús mismo, quiero que vayamos a sus palabras en el Evangelio de Mateo, yendo al capítulo 24. Él lo dijo de la siguiente manera, versículo 44. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Dice, es evidente, yo voy a regresar, yo voy a terminar con todo esto. Vaya a Primera de Pedro, una carta también muy importante que nos habla del final de los tiempos, y sobre todo en su segunda carta que nos habla de que es paciente Dios y no ha regresado porque quiere que uno proceda al arrepentimiento. Pero déjeme leerle aquí en Primera de Pedro 1:8. Dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Y se fija cómo se refiere el apóstol Pedro a los cristianos de esa época que estaban viviendo esa persecución que Daniel les había anticipado. Ellos sí estaban viviendo esas visiones que ya se aproximaban a Antíoco Epífanes. Ustedes lo anhelan y lo aman y no lo han visto, pero lo van a ver sin duda. Y así podemos seguir, hermanos, en Colosenses, en Efesios, en Primera Tesalonicenses. Usted va a encontrar que cada una de estas cartas tiene mensajes así de esperanza. Colosenses 1:3-5 dice: damos gracias a Dios, el Padre, Dios nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos, a causa, fíjese, de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Si no tenemos tiempo, hermanos, para indagar en esa esperanza, los días se van a hacer complicados y va a cambiar por completo nuestro estado de ánimo, nuestras acciones, y no vamos a honrar a Dios con nuestro comportamiento.
quiero, hermanos, que leamos de nuevo, hermanos, esta cita de Daniel 9, pero el versículo 25. Y me gustaría, si usted tiene también, pues ese hábito de subrayar pasajes de este capítulo, y de ahí sale el título: el príncipe de príncipes prevalecerá. Amén. Fíjese cómo dice Daniel 8:25: por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Otra vez, hermanos, tú y yo no podemos contra Satanás. Eso es luchar con algo que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra espíritus, contra Satanás mismo, con los poderes del infierno. Pero el único que puede destruirlos, hermanos, no es el hombre, es Jesucristo. Y ahí dice: se levantará contra el príncipe de príncipes, pero no prevalecerá. Una interpretación que tiene bastante peso y que se tiene que considerar es esa figura del anticristo, hermanos. Todo lo que vio Daniel no solamente se refiere a Antíoco Epífanes, pero dice: es la figura que siempre va a prevalecer por los siglos hasta que Jesús venga. Siempre va a haber un anticristo y va a querer destruir a los santos, a la ley de Dios. Pero nosotros recordemos quién es el que permanece. Y llévese algo también a manera de práctica. Cuando Jesús venga y deshace su ira, así como vemos como una bestia, como una nación arrasaba y desaparecía la otra, pero va a venir un reino que va a destruir a todos y nadie va a poder contra él. Entonces eso nos debe también a mover a predicar el evangelio y decirle: tú tienes que estar bien con Dios, tú tienes que asegurarte que amas la venida de Cristo y que comprendes que si no estás de su lado vas a ser aplastado por él. Y ahí es donde tenemos que hablarles del amor. El único que fue a la cruz para librarnos de toda esta carga, toda esta maldad que vemos: niños abusados, pobreza, violencia. Sigue creciendo la maldad. Pero a pesar de que nosotros hacemos cosas atroces, Jesús puede perdonar eso. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y si nosotros despreciamos ese sacrificio, no nos queda nada más que ser también pisoteados por Él cuando Él regrese. Oremos. Padre bendito, yo quiero pedirte que bendigas tu palabra hoy. Y en este día agradecemos porque nos has recordado que el príncipe de príncipes prevalecerá. Y damos el honor, la gloria a Él, porque Él sí va a terminar, Señor, con eso que nos afliges, Padre. A nosotros hay días que nos aflige, Señor, tanta maldad. Donde quiera que volteamos nos inundan pensamientos tan perversos, Señor, y no los podemos sacar tan fácilmente. Así que pedimos de tu gracia para que tú purifiques nuestras mentes. Pero también, Señor, nos des la esperanza y sobre todo que eso nos mueva a vivir de manera distinta, Señor, amando tu venida, y eso significa purificarnos y también compartir a alguien más de que en ti está la victoria ante las tentaciones, en ti está el perdón de pecados y en ti está una esperanza para nuestro futuro. Pido, Padre, que traigas una bendición a cada uno de nosotros con esta lectura en nombre de Cristo Jesús. Amén.